Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Claudia. No sé. Claudia Gómez, que es la relatora, estamos pendientes nada más de que llegue. Está Angélica Calderón, ¿verdad? Que es el último de los temas. Presente. Hugo César de la Torre Valdés, ¿no está? Naomi Paulina. Presente. Gracias. Y Carmen Alicia. No, Carmen Alicia no está. Ok, pues nada más que llegue la doctora Claudia Gómez García para comenzar. Sí, ya me están mandando mensajes. Ok, nos indican que podemos comenzar. Les voy a pedir por favor que abran sus cámaras. Empezaremos por indicarles que tenemos 15 minutos para la exposición. Cuando falten 5 minutos yo les hago una señita nomás para que empiecen a concluir. Y tenemos la primera exposición, es de Ricardo López Salazar y Hugo César de la Torre, que no están presentes, parece ser. Entonces continuamos con la de Naomi Paulina Aguirre Juárez y Ricardo López Salazar.
Se llama Análisis, Efectos e Impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México, Nuevo Casas Grandes y Frontera. Pues adelante, Noemi, tiene 15 minutos y las preguntas y respuestas las dejamos al final. Buenas tardes. Permítame tantito en lo que comparto la presentación. No sé si me pueda decir si ahí se ve. Sí, estamos bien. Está la presentación. Aquí. Y no ahí se me cambió de pantalla. Ahí está. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Noemi Paulina Aguirre Juárez y les voy a presentar el análisis, efectos e impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Nuevo Casas Grandes, México y sus fronteras. Adelante. Como introducción, la presente tesis se adentra en el análisis detallado del impacto del Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, en la región, con especial énfasis dentro de México y Nuevo Casas Grandes y fronteras de esta región, pues vaya México, y cómo se ha destacado su participación y su evolución desde que se implementó en 1994 hasta la fecha actual del 2023. Y se adopta un enfoque cuantitativo riguroso para evaluar los objetivos y beneficios económicos que nos ha traído desde la perspectiva mexicana, y se busca comprender las transformaciones económicas, la generación de empleo, el progreso general experimentado por Nuevo Casas Grandes como un microcosmos, y cómo se ha visto evaluado su impacto a través de toda la nación. Y el estudio se estructura en torno a base de mediciones y datos concretos, proporcionando una visión detallada y objetiva y en la dinámica de la economía, con el fin de contribuir a la comprensión más profunda de los resultados durante este acuerdo comercial. Durante el marco teórico, esta investigación proporciona, como ya lo dije anteriormente, un análisis exhaustivo en las fronteras y se enfoca en 3 dimensiones fundamentales: en el desarrollo local, comercio e inversión, explorando igual las teorías administrativas que se utilizaron para la realización de este tratado, y explorando las adaptabilidades de las regiones frente a la globalización. El desarrollo económico local se examinará las teorías que abordan, que ha influido en el crecimiento económico de estas 3 partes de la nación, fronteras y la ciudad de Nuevo Casas Grandes, y implica evaluar lo que es el Producto Interno Bruto, el PIB, local, con la generación de empleo y la diversificación económica. El comercio e inversión se llevaría a cabo igual explicando los efectos del comercio y cómo la inversión, junto con la inversión extranjera directa y la participación en cadenas de valor regionales. La adaptabilidad a la regional de la globalización. Se explorarán teorías sobre la capacidad de adaptación en Nuevo Casas Grandes frente a la globalización, y factores como la infraestructura, la educación, políticas gubernamentales, y evaluando en sí igual cómo ha respondido Nuevo Casas Grandes a estos cambios económicos y tecnológicos inducidos por el tratado. Y igual las políticas gubernamentales en esta área se verá cómo México ha sido influido por el tratado, evaluando las decisiones políticas
y cómo se ha facilitado el desarrollo de este tratado sobre este entorno y los sectores específicos en los cuales se basa en sí el tratado, como es la agricultura, manufactura y servicios, y al igual las repercusiones sociales y culturales, los cambios que han atravesado y el enfoque integral que busca comprender de manera holística cómo el tratado ha influido en la dinámica. El problema de investigación vendría siendo la pregunta, sería cómo ha influido el Tratado de Libre Comercio en el desarrollo económico, sostenible, social, cognitivo y político de México, y cuáles han sido las estrategias como clave utilizadas antes y durante su implementación. ¿Cómo ha sido, resumida esa pregunta, sería cómo ha sido que ha evolucionado todo a través del tiempo, tomando en cuenta lo anteriormente dicho, y qué hipótesis se pueden plantear para el futuro en función de estas experiencias. Y a lo que queremos llegar con esta pregunta es, debido a los cambios políticos que han habido últimamente, igual al cambio incluso hasta del propio nombre del tratado, cómo se puede, si habrán más cambios y cómo esto puede beneficiar o... Ay, se me fue la frase. O hacer mal pues a México, tanto como para las fronteras y personas que dependen económicamente de las exportaciones y así. Como objetivo tenemos el realizar el análisis, como ya anteriormente he dicho, en México, centrándose en las perspectivas de los países que incluyen en este tratado, como es Canadá y Estados Unidos, y la participación específica de Nuevo Casas Grandes, evaluando las amenazas que se llevaron a través del tiempo que ha estado implementado y las alteraciones. Cómo, al igual, se busca cómo ha influido esto en nuestro contexto económico, cultural, social y demás, y obtener la visión completa sobre la comprensión más profunda y completa de lo que es la dinámica tanto económica como social aquí en México y en particular en Nuevo Casas Grandes. El método de investigación se utilizará un enfoque mixto, en la que se utilizarán métodos descriptivos con un enfoque exploratorio, singular enfocado en Nuevo Casas Grandes. En base descriptiva se llevará a cabo una exhausta búsqueda de información, utilizando frecuentes secundarias para recopilar datos, tanto como lo son, pues eso ya se verá más adelante en las referencias, comparando en sí diferentes estudios que se han realizado en otras localidades que tengan ciertos parecidos y cosas en común a la ciudad de Nueva Casas Grandes, y al igual se investigará reportes que se han hecho anteriormente con otras ciudades pues, más grandes como lo son las ciudades fronterizas, perdón, y como lo son Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Tijuana y otras más. Y al igual se adaptará el enfoque exploratorio, ya que en Nuevo Casas Grandes, por lo primeramente investigado, no se dio como que tanto énfasis en enfocarlo en la ciudad de Nuevo Casas Grandes. Entonces será como que algo nuevo a realizar, debido a que no hay tantos estudios en sí concretos en esta ciudad, y para obtener las perspectivas locales, tanto de microempresas y empresas en general grandes que ya están exportando,
y los impactos específicos que tienen sobre ellos. Y se busca proporcionar la visión completa y equilibrada del impacto del Tratado de Libre Comercio y garantizando una robustez y la integridad de los resultados, contribuyendo con la propia interpretación de información. Primeramente, como resultados generales, en esta parte tenemos que lo dividí en 3 secciones, lo que es resultados generales de cómo esto ha beneficiado a México y con teorías a base de cosas que pueden suceder, hipótesis. Y se reflejó que un notable aumento de exportaciones e inversiones, proporcionando el crecimiento económico, desafíos, que igualmente incluye a diferentes localidades como son las de la parte centro y sur, que de igual manera pues estas no están tan comprometidas con el tratado, ni les beneficia de la misma manera que a la región norte. Y estadísticas detalladas respaldan estos hallazgos, subrayando la necesidad de enfoques equitativos y estrategias para abordar en implicaciones del tratado comercial. Y como ejemplo, aquí se puede ver una tabla sobre la medición a través de los años de cada sexenio, en la cual se ha visto el crecimiento PIB y la apertura comercial, en la cual sí ha tenido en cierta parte un aumento, aunque por lo investigado no sería de igual manera como lo previsto desde el 1994, de lo que se tenía como que esperado que iba a suceder. Y de igual manera, en cada sexenio tenemos un programa de enfoque que es algo que pues cada presidente que hemos llegado a tener desde entonces ha tratado de desarrollar para el crecimiento de esto. Y no sé igual si guste que que le explique la tabla o con eso. Le quedan 3 minutos 37, si tiene algo más que opinar. Adelante. En siguiente tenemos los resultados en fronteras, que los 3 ejemplos más destacados fueron la ciudad de Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Cada una de estas ha experimentado su crecimiento económico. De igual manera, aquí como podemos ver, tenemos la generación de empleo, desarrollo de infraestructuras y diversificación de economía. Estas 3 ciudades fueron las que más obtuvieron su crecimiento, vaya, y por lo cual son como que debido al centro manufacturero de exportación y al ingreso de maquiladoras, vaya, como por ejemplo aquí en Nuevo Casas Grandes tenemos la Yasaki y Lear. De igual manera, las manufactureras automotrices han llegado en estos centros de ciudades y sí han sido cruciales para el mejoramiento de la economía, vaya. Al igual, el desarrollo de infraestructuras ha sido contribuyendo para sus carreteras y cruces fronterizos y diversificando, la economía de Nuevo Casas Grandes, de estas ciudades, perdón. Y los resultados en Nuevo Casas Grandes, que era lo más específico a lo que yo quería llegar, disculpe, tenemos lo que son las exportaciones aumentadas, inversiones extranjeras, crecimiento del sector manufacturero, generación de empleo y desafíos de sectores específicos. En esta parte, Nuevo Casas Grandes se realizó entrevista a 5 exportadores de chile, nogal, de nogaleros, a algodón y demás, en las cuales se identificó que últimamente han estado teniendo controversias debido a las exportaciones, pero que sí es algo que les beneficia a ellos, los que tienen problemas con los aranceles. Y de igual manera se realizó encuesta a alrededor de 30 microempresas, en las cuales estas mismas su giro es de venta de ropa,
comida y demás, en las cuales ellos reconocen lo que es el Tratado de Libre Comercio, aunque de igual manera no están al tanto de lo que conlleva todo esto, porque ellos de igual manera pensaban que era cierta cosa de nada más exportar y traer y no todo lo que emplea el Tratado de Libre Comercio, por lo cual respondieron cinco personas que iban a investigarse más para ver cómo podían implementar esto, y los demás dijeron que no querían. Y en conclusión, el análisis exhaustivo del Tratado de Libre Comercio con enfoque en las fronteras de Nuevo Casas Grandes destaca los beneficios en exportaciones e inversiones, y tomando en cuenta también las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales y demás, aunque también revela desafíos sectoriales y desigualdades, ya que esto no es como que algo que a la localidad le interese. De igual manera, las estadísticas respaldan estos hallazgos, delineando un panorama económico complejo. Disculpe, se terminó su tiempo, Aquí. pero si gusta darnos una conclusión general, con mucho gusto le daríamos un minuto. De que, ya por último, para decir que es esencial seguir monitoreando para ver las adaptaciones que se harán a las dinámicas futuras y garantizar el crecimiento equitativo y sostenible en estas regiones. Y ya, sería todo por mi parte. Muy bien. Las referencias. Muchas gracias, Angélica. Empezaríamos con las preguntas y respuestas. Veo que ya llegó Ricardo, ¿sí, verdad? Por ahí anda Ricardo. Pero vamos a continuar con Carmen Lucila. Sí, buenas tardes. Carmen Lucila, ¿sí está por aquí? ¿No? Angélica, ¿ya? Vamos a continuar con Angélica porque fueron los que llegaron primero. Sí, entonces le voy a pedir que igual tiene 15 minutos para hacer su exposición. Le hago una seña cuando le falten 5 y continuamos hasta los 15. Se acaba el tiempo, las preguntas y respuestas les voy a pedir que las hagamos todas al final. ¿Sí? Muy bien, buenas tardes. Si me pueden confirmarse si ya se ve la presentación. Exacto. Muy bien. Estilos de afrontamiento y bienestar en maestros universitarios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ese es el título de esta investigación: estilos de afrontamiento y bienestar en maestros universitarios. Los autores es el doctor Armando Esquinca Moreno, la doctora Berta Estrada Lázaro y su servidora, doctora Angélica Calderón Ordóñez. Derivado de la pandemia, hubo varios cambios en la percepción de bienestar de las personas y la forma en que afrontan el estrés, por lo que se considera importante realizar este estudio ante la relevancia que tienen los docentes en su papel como mediadores de futuros profesionistas, no solamente en la impartición de conocimientos académicos, sino también como mediadores en esa percepción de bienestar de los estudiantes. Los ejes teóricos de la presente investigación es la teoría al afrontamiento al estrés de Richard Lazarus y Susan Folkman, que plantean que ante una situación estresante, el ser humano primero reconoce el estímulo estresor, luego evalúa sus recursos, con qué recursos cuenta para enfrentar esa posible amenaza, tantos propios como del medio ambiente, y pues los utiliza cognitivamente en comportamientos, ¿no? Se apropia de ciertos comportamientos para afrontar el estresor. Otro de los ejes teóricos es la teoría de bienestar subjetivo que plantea Ed Diener. Él lo define el bienestar subjetivo como una
postura de evaluación de la persona, cómo se percibe en forma personal ante la vida, su nivel de bienestar. Y está dividido en dos partes, que es la parte emotiva y la parte cognitiva. Este estudio aborda la parte cognitiva, que se refiere a las evaluaciones con la satisfacción de la vida que hacemos las personas. El problema de investigación. Diversos estudios han encontrado que los niveles de bienestar de las personas a partir de la pandemia y a consecuencia del encierro que sufrimos, hubo disminución de los niveles de bienestar. También se ha encontrado que las personas ante esas situaciones que estaban enfrentando, pues pueden utilizar determinados estilos de afrontamiento al estrés. Entonces, pues derivado de estas investigaciones, consideramos pertinente realizar este estudio en esta etapa que estamos viviendo posterior a la pandemia, por la importancia de la salud de esta población, de los docentes universitarios, y también por su influencia en la formación de futuros profesionistas. Por esto, el objetivo del presente estudio es analizar los estilos de afrontamiento más utilizados por los docentes de instituciones de educación superior y su posible relación con su percepción de bienestar, así como un análisis de las variables sociodemográficas. En cuanto a la metodología, se empleó un diseño transversal correlacional en una muestra de 203 docentes de instituciones de educación superior del estado de Chihuahua. Como instrumentos de evaluación se utilizó la escala Britkoff de Charles Carver y la escala de satisfacción con la vida de Ed Diener. Esta escala nos permite evaluar bienestar. A continuación tenemos los resultados. Tenemos aquí una tabla donde podemos observar las variables de género. En esta muestra, el 55% de los participantes son del género femenino. Un 62%, su estado civil es casado. Y tenemos aquí en esta muestra que el 51% tiene una maestría o especialidad. Y también muy importante, otro 35% tienen doctorado y un 6% un postdoctorado. Esto quiere decir que casi la mayoría de los participantes tienen estudios de posgrado. En cuanto a la edad de los participantes, tenemos un promedio de 52 años, con un rango mínimo entre 29 y 78 años. También, pues me parece muy relevante que el 38% de la muestra reportaron tener entre 15 y 20 años de edad, de experiencia docente, están dando clases frente a los grupos, ¿no? Y pues la mayoría de la muestra tienen arriba de entre 10 y 15 años, un 37%, pues gran parte de la muestra, ¿verdad? También dentro de los resultados encontramos que pues más del 62% reportó que tienen un contrato laboral con la institución de educación superior. Quiere decir que tienen una base, ¿verdad? Que están trabajando de tiempo completo. A ver, permítame tantito que ya. Ok. A continuación tenemos la distribución por promedio de las escalas de afrontamiento. Resalté un poco aquí las escalas de afrontamiento activo, que es la que reportó mayor promedio, es decir, que los docentes utilizan la mayor parte de las veces este tipo de estrategia de afrontamiento, que es esa estrategia, pues se encarga de iniciar acciones directas, los esfuerzos para eliminar o reducir el estresor. Tiene aquí un promedio de 6.44. También cabe resaltar que el estilo de afrontamiento también utilizado en mayor parte por los docentes es planeación. También aquí lo resalté con un promedio de 6.21. Este estilo de afrontamiento es que los docentes piensan acerca de cómo afrontar el estresor, planifican estrategias de acción
y una dirección de los esfuerzos que van a hacer ante las medidas estresantes. También un promedio muy alto que se reportó fue el estilo de afrontamiento de aceptación. Este estilo de afrontamiento donde la persona acepta el hecho de la situación estresante, ¿verdad? Y es un estilo de afrontamiento considerado como positivo por su impacto en el bienestar. También cabe resaltar que los estilos de afrontamiento que se utilizan en menor medida, como podemos ver, el uso de sustancias con un promedio de 2.22, bebidas alcohólicas. Negación es otro estilo de afrontamiento. Estos son estilos de afrontamiento que se consideran como negativos para el bienestar, o estilos de afrontamiento de evitación. También desconexión conductual tiene un promedio muy bajo de utilización entre los docentes, de 2.62. Este también es un estilo de afrontamiento de evitación. Algunos autores lo llaman como maladaptativos. También, a continuación, les presento la distribución de frecuencias de la escala de satisfacción con la vida. Como pueden observar, pues casi el 39% de la muestra tiene una puntuación muy alta en relación con la escala de satisfacción con la vida. Es la escala que nos permite evaluar el bienestar. Y también un 36.5 de la muestra obtuvo una puntuación muy alta. ¿Qué significa esto? Que los participantes que puntúan en estos dos scores están altamente satisfechos con su vida, aman sus vidas y sientes que las cosas van bien. Si bien entienden que sus vidas no son perfectas, pero sienten que las cosas pueden ser tan buenas como pueden ser. Y en general, pues consideran que la vida es placentera y que van bien en su trabajo o escuela, familia, amigos, ocio y desarrollo personal. Entonces podemos ver que tenemos aquí pues una puntuación bastante alta, casi el 70% de la muestra tiene estos resultados de satisfacción, de bienestar. También a continuación muestro los resultados. Se analizaron la escala de bienestar con relación al nivel de estudios de la muestra, lo cual indica una relación positiva. A mayor nivel de estudios son mayores niveles de bienestar. También se analizó la escala de bienestar comparándolo con los estímulos de afrontamiento al estrés enfocados en la emoción. De igual tuvo una relación positiva. Estos estilos de afrontamiento son considerados como positivos para el bienestar. También una relación positiva entre los estilos de afrontamiento enfocados al problema, como los que tuvimos los resultados de afrontamiento activo, planificación. Estos estilos de afrontamiento se relacionan positivamente con bienestar. También se relacionó positivamente con bienestar el tipo de contratación que cuentan los maestros. Analizamos que los que tienen tiempo completo y por horas, si hay una relación. Una relación quiere decir que esa percepción de permanencia o de seguridad que tienen con un contrato se correlaciona positivamente con bienestar. También encontramos una correlación positiva al analizar los estilos de afrontamiento al estrés enfocados al problema en comparación hombres y mujeres. Esto tiene que ver con los estilos de afrontamiento considerados enfocados al problema. Las mujeres nos enfocamos más en ese tipo de estilos de afrontamiento al estrés. Bueno, como conclusiones encontramos, ¿no?, que este estudio evidencia que los estilos de afrontamiento al estrés considerados como positivos
tienen un efecto en el bienestar, en la percepción de bienestar de todos los docentes. Pues consideramos que estos resultados tienen efecto a nivel organizacional. Cuando una persona percibe que tiene bienestar, que está satisfecha con su vida, tiene, pues, en las instituciones hay menor rotación, tiene mayor productividad, tiene un mayor compromiso con la institución y tiene que ver con la profesionalización de la docencia. Una persona con altos niveles de bienestar pues es mucho más productivo y toma sus actividades de una forma más productiva. Pero también tiene un efecto a nivel del clima laboral, como con las personas con estos estilos de afrontamiento al estrés y con altos niveles de bienestar, pues influyen en un clima laboral más adecuado para ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, donde los alumnos pueden obtener mejores desempeño. Incluso algunos estudios han relacionado que altos niveles de bienestar de los docentes también influyen en el bienestar de los alumnos, tiene que ver también con la autoestima de los alumnos. Y pues a continuación presento las referencias utilizadas y pues me pongo a la orden para cualquier duda. Muchas gracias, maestra. Al final vemos, porque sí, a mí sí le tengo muchas dudas positivas, ahora sí, de afrontamiento positivo. Gracias. Bueno, está Angélica Calderón Ordóñez, Armando Esquín. No, perdón, esa era la suya. Entonces, sí, Ricardo López, por favor, si gusta abrir su cámara. Gracias. Sí. Gracias por la oportunidad. Déjeme nada más aquí. Sí, tenemos 15 minutos para desarrollar su ponencia y al último le voy a hacer una señita para que sepa que le quedan 5 minutos cuando falten 10, cuando falten 5 para que concluya. ¿Sí? Sí, déme un segundo nada más para compartir. Claro que sí. Entonces son 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos, sí, así es. De acuerdo. Bien, ¿ya se está viendo la ponencia? Sí, perfecto. Desarrollo local, regional y económico, una breve revisión del debate de las últimas 3 décadas. Gracias. Gracias, Camacho. Bien, voy a dar inicio. En este caso, esta ponencia es desarrollada en conjunto con el doctor Hugo de la Torre de la Universidad Estatal de Sonora. Lo que vamos a abordar en esta presentación tiene que ver con los enfoques y los debates que ha habido acerca del concepto o el término de desarrollo local, desarrollo económico y demás, que han de alguna manera imbricado sobre todo la toma de decisiones de política pública y también han influido de alguna forma en los resultados tanto económicos y sociales que hemos tenido en las últimas décadas en México y obviamente a nivel mundial, ¿no? Comienzo con una cita de Corten, en el cual menciona que no puede haber una agencia de desarrollo sin que maneje una teoría, ¿no? En este caso, es decir, es vital la teoría del desarrollo y sobre todo para enfocar las causas y no solamente tener los diagnósticos a los problemas sociales a los cuales se enfrenta la población, sino que tiene que haber una clara visión acerca de lo que se puede hacer desde la óptica de los problemas que aquejan a las comunidades. En ese sentido, lo que voy a tratar en estos 15 minutos es obviamente tratar de dar un panorama muy rápido sobre las teorías del desarrollo y cómo estas se relacionan con 3 fenómenos en concreto que ahorita voy a mencionar. Continuamos el siguiente, porque habremos de pensar en desarrollo, la concepción teórica del mismo y la evolución del concepto durante las últimas décadas y unas breves conclusiones. Bien. Hay un debate que hemos visto los que nos dedicamos a esta parte de estudiar el desarrollo que tiene que ver con 3 fenómenos principales: el efecto de la globalización,
la desigualdad y la pobreza. Los tres conceptos, obviamente los tres fenómenos están interrelacionados, es decir, la globalización económica que se aceleró a partir de los años 80 ha ayudado a disminuir la desigualdad y la pobreza, y a la luz del achicamiento también del Estado por parte de la mayoría de los países a raíz de la apertura comercial y la desregulación arancelaria, también debió motivar cambios importantes al nivel de la gobernanza. Entonces, esto es lo que vamos a ponerle énfasis en la ponencia, y el objetivo consiste en lo que ya he mencionado. La metodología es documental, descriptiva y transversal, y se enfatiza pues en los tres fenómenos que mencioné. Ahora, claramente tendríamos que empezar por lo que es el desarrollo, ¿no? Antes de discutir los efectos, hay que hablar sobre el concepto, ¿no? Sobre qué es. Según Boissier, el desarrollo básicamente es un concepto que se da posteriormente a los reacomodos derivados después de la Segunda Guerra Mundial, el cual hay que mencionarlo, trajo consigo un nuevo orden económico, político y social, un bloque claramente comunista y un bloque claramente occidental, más con unas ideas de tipo capitalista, etcétera, etcétera, que, digamos, marcó el devenir de por lo menos prácticamente 50 años posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en el caso de un teórico del desarrollo bastante relevante, el español Antonio Vázquez Barquero, él menciona que no podemos hablar de desarrollo si no lo asociamos al territorio. Es muy de acuerdo a la visión de Scott y de Storper, de estos geógrafos, que también incluso muy parecida a la visión de Alfred Marshall en los distritos de desarrollo, en el cual el desarrollo local, en este caso, tiene que estar concertado sobre todo a través de una serie de acciones que se dan entre los actores locales. Por ejemplo, los actores no puede haber desarrollo sin participación del actor local. Es decir, no puede darse un proceso en el cual haya crecimiento económico y prosperidad si el desarrollo, si el actor local que es partícipe, digamos, de ese fenómeno no está participando de manera activa. Es decir, a la vez de que eres un sujeto que eres beneficiado, tendrías que ser un sujeto activo y que te apropies del proceso. Entonces, eso también nos lleva a una discusión que parece interminable sobre si es desarrollo endógeno o sobre si es desarrollo exógeno. Si puede ser inducido desde arriba, en el caso del desarrollo exógeno, o si debe ser inducido desde abajo, en el caso del desarrollo endógeno local. Bien, no voy a decir algo más acerca de ello, profundizar, porque si no el tiempo no lo voy a cumplir. En cuanto a los conceptos base que nos interesan, que es desarrollo local, regional y económico, en este caso el desarrollo local en sustancia implica la emergencia de, obviamente, de actores públicos y privados encaminados a desarrollar las potencialidades internas del territorio y de la localidad. Y una palabra clave que creo que nunca debemos dejar de lado: siempre hay que tener en el foco, en el lente de análisis, el tema del bienestar de las personas. Incluso también el bienestar tiene diversas acepciones: bienestar, bien vivir, buen vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo ello está relacionado con que la persona manifieste de manera explícita que vive mejor. ¿Y cómo se vive mejor? Cuando tienes mejores prestaciones de salud, de vivienda, de educación, de seguridad, de ingreso y un largo, etcétera. En el caso del desarrollo regional, según Pike, es un proceso social, económico y político que es mucho más amplio, lo diría yo, que el desarrollo local, porque involucra a los estados-nación y también va direccionado hacia lo mismo: generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Ahí yo diría que el desarrollo regional, a diferencia del local, es un concepto mucho más elástico, porque puede abarcar no solamente a una localidad, sino abarca, por ejemplo, a diversas localidades que pueden tener ciertas características comunes que conforman a una región, y que propiamente también pudiera ser superficies geográficas mucho más grandes, ¿no? Así como en la presentación inicial Naomi mencionaba de las fronteras en el caso de México, pues ahí estaríamos hablando de aspectos colindantes o aspectos comunes que tienen estas, sobre todo las ciudades fronterizas, que las hacen ser relativamente similares en cuanto a conformación económica y estructura y demás, como pasa en Juárez, en Tijuana, en Reynosa, en Matamoros, en Nogales, etcétera, ¿no? El desarrollo económico local tiene aquí una connotación bien interesante. Parte o incluye en este caso a los municipios o al gobierno subnacional en este caso,
para que tenga una participación más activa en la planificación de su propio desarrollo, es decir, de sus propias actividades económicas que puedan impactar de manera favorable. Ahora, ¿qué cruza, digamos, o qué homogeniza estos tres conceptos? El bienestar, es decir, todos al final de cuentas, independientemente de la forma o lo que uno pueda entender sobre el concepto, tratan de impactar en el bienestar de las personas y obviamente de manera favorable. Ahora, en cuanto a la doctrina del desarrollo, entrando a la parte un poco más teórica de lo que mencionaba Eric Torbeck, él mencionaba que hay que definir primeramente los objetivos del desarrollo, a partir de ello las políticas y obviamente cuáles van a ser las teorías y modelos y técnicas que se pueden aplicar para ello y relacionado con algunas bases de datos y medición de desempeño. En los 80s, ¿qué fue lo que predominó? Estamos hablando de la época de la crisis, sobre todo de las crisis económicas latinoamericanas, sobre todo caracterizadas por crisis de deuda externa, en el cual los países prácticamente estaban quebrados, gastaron mucho más de lo que ingresaban, tenían un déficit fiscal enorme y eso llevó a unas políticas de ajuste claramente que fueron, en el caso de México, pues involucró posteriormente la venta de las empresas estatales, que ya sabemos algunos como las acereras, fertilizantes y entre otras, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos? Pues estabilizar, en este caso, también el tipo de cambio, el equilibrio externo, el equilibrio interno presupuestal y monetario, un ajuste estructural, sobre todo en cuanto al gasto público, y procurar una mejor eficiencia presupuestaria. ¿Qué teorías se virtieron en los 80? La teoría del crecimiento endógeno, el vínculo entre el crecimiento económico y el comercio, sobre todo a la luz de que se estaba generando una nueva desregulación comercial, sobre todo con la aparición del GATT en los 80s y posteriormente de la OMC, y sobre todo generar algo que no se planteaba tanto en los 70s, que era la confianza en los mercados. La palabra mercado, mercados, mercados desregulados, comenzó a tomar mucha mayor predominancia en este caso, y claramente cuál iba a ser el impacto de las políticas fiscales, sobre todo en el momento en el cual el gobierno estaba endeudado, se estaba achicando, y por otra parte, la forma de generar crecimiento sería de una manera un poco más exógena, apostarle a las exportaciones o a la inversión extranjera directa. Y obviamente eso trajo una serie de políticas y estrategias, ¿no? Sobre todo el tema del cambio estructural, ¿no? La minimización del papel del Estado, sobre todo en la economía. Se generó una premisa, perdón, muy reaganista, ¿no? En el cual the government isn't a solution, the government is the problem. Y que menciona eso, ¿no? Y también traducido muy al español, como que el Estado es muy grande para resolver problemas pequeños y es muy pequeño para resolver problemas grandes. Entonces, dejémosle mejor esa predominancia al mercado para que el mercado precisamente pueda resolver los problemas en el cual el gobierno y el Estado, sobre todo, ha sido muy inefectivo. Y obviamente todo esto fue acompañado de diversas técnicas o de bases de datos, matriz de cuentas nacionales, entrada-salida, los censos y demás. Entonces, las palabras claves de estos 80s en la parte del desarrollo fueron el equilibrio y el ajuste. Estas medidas conocidas como dolorosas, que incluso no se han acabado. Voy a meter aquí rápidamente un ejemplo. Con el triunfo de Javier Milei en Argentina, prácticamente él toma un país similar en condiciones a lo que pasó con el último tramo de Miguel de la Madrid, una inflación de más de 3 dígitos. Entonces, él acaba de mencionar que van a tener un enfoque de shock, es decir, ajustar de manera radical el gasto público para lograr un equilibrio fiscal. Entonces, esto que pasó en los 80s para varios países latinoamericanos va a pasar ahora en los próximos años para Argentina, según lo que ha dicho Milei, en dado caso que siga con su agenda de gobierno tal cual como la ha estado presentando a los medios ahora que resultó electo. Bien, ¿qué pasaba en los 90s? Lo mismo, pero con, digamos, repotenciado, ¿no? Más ajustes estructurales. Incluso en el caso de México se le comenzaron a llamar como las primeras reformas estructurales digamos, las reformas estructurales de primera generación. Ya posteriormente se aplicaron otras más nuevas, sobre todo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero hablando a nivel internacional, comenzaron a verse otros objetivos, ¿no? Como algo que me interesa a mí mucho plantear en esta presentación. ¿Qué pasa con la pobreza? A partir de que se achica el Estado
y que vienen estas crisis económicas, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿qué pasa con esta gente que se quedó sin empleo, que el Estado dejó de proveerles bienes y servicios básicos ante el achicamiento y el problema de deuda de los propios Estados-nación? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la pobreza? Y por otra parte, ¿qué pasa con el tema de las instituciones? Y cómo emergen a la par de ello instituciones enfocadas al desarrollo, es decir, a tratar de movilizar también a las comunidades, a las localidades, a las regiones, etcétera, etcétera. Y comienza a darse un fenómeno de estudio bien interesante que tiene que ver con la economía de la corrupción. Es decir, cómo la corrupción de alguna manera inhabilita o inhibe los esfuerzos estatales en un contexto en el cual el achicamiento del Estado propiamente provocaba un alejamiento del mismo y una falta perentoria de recursos. ¿Cuáles son las fuentes del crecimiento? La productividad, y como una técnica, pues la que entró muy de moda era el usar regresiones para poder medir los efectos que se estaban, las correlaciones y los efectos de algunos modelos económicos que se implementaron. ¿Qué políticas y estrategias? Pues se tomó mucho el ejemplo del milagro asiático, los famosos tigres asiáticos, Taiwán, Singapur, Malasia, etcétera, Hong Kong, etcétera. Y sobre todo se comenzó a introducir este debate. Estamos abriendo el comercio, se está globalizando la economía, cada vez los países están más interconectados. ¿Qué pasa con los países que tienen quizá una apertura económica tardía? ¿Y qué pasa con ellos en cuanto a este tema de la desigualdad, ¿no? Y obviamente hay otro tipo de enfoques como lo que son las matrices de cuentas nacionales, los inputs, outputs con las entradas y salidas, bases de datos sobre la medición de la pobreza. Por ejemplo, en el caso de México no teníamos todavía para inicios de los 90 una medición oficial de pobreza. Hubo hasta inicios de los 2000, entonces generalmente las mediciones de pobreza en México se generaban bajo el ala o la iniciativa de, sobre todo de académicos, ¿no? O de organizaciones no gubernamentales. Ahora, ¿qué sucede con el enfoque de desarrollo? Se incorpora o vuelve a ocupar un lugar predominante la pobreza. En los 70s y en los 80 era más la indigencia. Ya es una palabra incluso, sobre todo aquí en México, en desuso la indigencia, se utiliza otra forma cuando se habla de pobreza. El papel del Estado se reduce, pero se replantea hasta qué nivel, sobre todo por las crisis, puede intervenir el Estado, y se pone al mercado como el centro, ¿no? Y claramente en la comparación internacional, pues se habla de Corea como un país, digamos, como un ejemplo ideal en el cual un país que estaba con un nivel de desarrollo similar a México en los 70, sobre todo en términos de Producto Interno Bruto per cápita, en 20 años nos supera por mucho, y ya en la actualidad pues, nos supera prácticamente por, me parece como por 4, una relación de 4-1 en cuanto al PIB per cápita. Nosotros $12,000 anuales, ellos cerca de 45, $47,000 anuales de ingreso promedio. Entonces hay un cambio, digamos, para los 2000. Torbeck lo identifica como una década sin ideas, es decir, no ha habido una gran transformación. Yo podría diferir un poco aquí de lo que dice Torbeck. Yo no lo incluí en la presentación, pero lo digo aquí de manera oral. Sobre todo en los 2000 y sobre todo con el objetivo de desarrollo del milenio y ahora con los objetivos de desarrollo sustentable, me parece que sí se le ha dado una predominancia más al desarrollo desde las localidades y desde los estados-nación, sobre todo en términos de reducir la desigualdad, incrementar los niveles educativos, reducir también la pobreza y un largo etcétera. Disculpe, maestra, ¿cuánto tiempo me falta? Se le acaba de terminar, Jorge. Los 15 minutos. Los 15 minutos se nos fueron rapidísimo. Pero sí, es muy, bueno, denme 3 minutos para terminar. Le doy un minuto para que concluya para poder ser equitativos con los demás compañeros. ¿Sí? Ok, se me hace que 1 minuto. Bueno, voy a intentarlo. Ahora, los datos de la pobreza a nivel mundial. Con el dato de 1,90, claramente la pobreza ha venido reduciéndose de manera muy drástica. Ahora, ese dato, hay mucha gente que lo critica, sobre todo Reddy y Pau, ¿no? Dice, ese dato no sirve, pero bueno, es el dato del Banco Mundial. La globalización, la línea verde, si la pueden ver aquí, claramente se ha incrementado desde los 80s, sobre todo a través del comercio. Vean en la línea azul cómo, en este caso, el comercio se desacelera por la pandemia. Y ya voy a tratar de terminar. La desigualdad persiste, lo vemos aquí porque es muy naranja.
Y nada más, un minuto, breve caso mexicano. Índice de desarrollo humano prácticamente permanece igual desde el 2000 a la fecha, solamente empeora Sonora. La marginación también permanece igual. Y lo que es, en este caso, la pobreza por entidad federativa prácticamente permanece igual. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Sí debemos de buscar siempre el desarrollo, debería ser unas premisas de los gobiernos y de las sociedades, pero en relación a los efectos propiamente de los debates que yo quería aludir sobre globalización, evolución de la pobreza y desigualdad, claramente no hay una visión que nos diga de que tiene el mismo efecto para todos. Y eso tiene que ver, me parece a mí, porque es imposible homogeneizar la forma en la cual los propios actores se apropian del desarrollo y, en este caso, las instituciones funcionan de manera muy diversa en los países. Por eso lo que pasa en los países asiáticos, que siempre son los países mencionados como más exitosos, no pueden ser o no deberían ser tan a la ligera extrapolados con lo que pasa en Latinoamérica o como México, que nos convertimos sí, en potencia exportadora, claramente, país ya muy globalizado, sobre todo en caso de Producto Interno Bruto, apertura comercial, pero que persisten estos problemas que presenté al final: desigualdad, marginación y pobreza, por lo menos de casi 40%, en un país que es la 14ª economía mundial. Una desigualdad, una paradoja realmente difícil de comprender, pero que pasa en nuestro país. Muchas gracias por el tiempo cedido. Gracias a usted y ahorita nos vemos en las preguntas y respuestas. Nos falta nada más por concluir con la maestra o la participante Carmen Lucila Álvarez González, el impacto de los centros de bienestar infantil en los niños y niñas adolescentes atendidos. Muchas gracias, maestra. Tiene 15 minutos. Le pido por favor que abra su presentación y aquí estamos. Sí, muchas gracias. Y sí, me disculpo por la tardanza. La otra mesa en la que estaba se alargó también un poco. Y casualmente fui la última en exponer, así que... Bueno, para no perder la costumbre, le tocó otra vez ser la última. Sí. Bueno, es un gusto coincidir en este espacio. Y pues bueno, hablando, ya entrando un poco sobre el tema, bueno, los centros de bienestar infantil son un esquema de cuidado infantil que surgen en Ciudad Juárez hace más de 20 años como una iniciativa de una organización de la sociedad civil y que tuvo como finalidad establecer o generar espacios de cuidado infantil que fueran o que estuvieran al alcance de familias trabajadoras. Hay muchas guarderías, hay muchos espacios también de cuidado infantil, pero suelen ser servicios muy costosos y que dejan afuera de este esquema o de este cuidado a muchos niños de familias pues que no cuentan con los recursos suficientes o que viven en zonas en donde no se ubican espacios de guardería o de cuidado infantil públicos. Después, una vez que se conforma o que esta asociación civil conforma este esquema de cuidado, después se logra convertir en una política pública, municipal y estatal, en cuanto a que el municipio o el estado otorgan recursos llamados becas para subsidiar, digamos, de una manera las cuotas que deberían de estar pagando los padres de familia, que se le pagan directamente a estos espacios, pero también se han otorgado recursos para renovación, sobre todo de equipos, ¿no? O de las instalaciones. Todavía hace 2 años existían cerca de 70 centros de bienestar infantil, ubicados en su mayoría en zonas de atención prioritaria. Ya no nada más están ahorita en Ciudad Juárez, sino que también están en la ciudad de Chihuahua. Y se atienden a casi 3,000 niños, niñas y adolescentes de entre 4 a 12 años, que esta es una de las particularidades que tiene este esquema de cuidado infantil, que considera niños más de 6 años, que anteriormente en otros esquemas de cuidado pues no existían, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los servicios otorgados? Pues
las familias dejan a sus niños, el centro de bienestar infantil traslada a los niños del centro a la escuela, va y los recoge también de la escuela, los lleva al centro, pero dentro también de los servicios no solamente está el atender las necesidades físicas, sino también realizar actividades lúdicas con los niños, apoyarlos en la realización de las tareas escolares cuando los padres también tardan más tiempo de salir de su trabajo. Y tienen que realizar, todas las agentes de bienestar tienen que realizar actividades para inculcar valores, habilidades para la vida, hábitos alimenticios, hábitos también de higiene personal, y promover una percepción positiva hacia el estudio o trabajo, ¿no? Marco teórico, aquí lo estamos enfocando precisamente a lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a lo que es el desarrollo humano y el cuidado infantil. ¿Cuál es el problema de investigación? Bueno, pues resulta que a más de 20 años de implementado este esquema de cuidado, pues no había evidencia que nos dijera de cuál es el impacto, cómo está el impacto de este esquema en el cuidado de estos niños, de los niños que atienden. Por lo tanto, se podía cuestionar cuál era la pertinencia de estos apoyos públicos o de recursos públicos a este tipo de organismos y pues bueno, que el servicio de cuidado infantil es muy costoso e insuficiente para las necesidades de muchas familias y por lo tanto es importante incluir el apoyo de estos programas como parte de una política pública, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de este proyecto fue evaluar el impacto en los niños, cuál es el resultado. No es de si se implementó el programa, sino cómo lo están asimilando los niños, cómo aprendieron o cómo fueron desarrollando estas habilidades y se buscó evaluar precisamente en función del servicio que se otorga. Es un método, es un estudio social, mixto, transversal y descriptivo. Se creó y se validó un instrumento de medición. Para ello, se realizaron encuestas a los papás, mamás o tutores, se realizaron más de 60 grupos focales divididos en diferentes grupos de edad de 4 a 6 años, de 6 a 9 y de 10 a 12 años. Y se tomaron pues básicamente en 2 ciudades, en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, pero la mayoría de 17 centros de bienestar infantil fueron de Ciudad Juárez porque en Chihuahua tenían todavía poco tiempo de aplicarse o de instaurarse y se estuvieron tomando como muestra aquellos centros o espacios, centros de bienestar infantil que tuvieran más de un año operando. Se consideran como variables de este instrumento pues las posibles condiciones de vulnerabilidad de los niños, el reconocimiento y la asimilación de valores, adquisición de habilidades para la vida, reconocimiento y asimilación de hábitos alimenticios sanos, reconocimiento y asimilación de hábitos de higiene, así como el nivel de percepción positiva hacia el estudio y el trabajo. Para ello se conformó un equipo de investigación multidisciplinario de diferentes áreas, del área administrativa, trabajadores sociales, nutriólogos y también educadoras, ¿no? Licenciadas en educación. ¿Cuáles fueron algunos de los resultados en cuanto a las posibles condiciones de vulnerabilidad? Bueno, se identificó que si bien los centros de bienestar fueron creados para atender familias que no tuvieran los recursos económicos para atenderse en guarderías privadas o de mayor costo, pues que sí estaban cumpliendo todavía con esa función. 7 de cada 10 integrantes de las familias de los niños que son atendidos sufren algún tipo de pobreza urbana. De las familias atendidas, el 49% son familias nucleares y el 30% monoparentales, que esto contrasta un poco con las estadísticas que nos dicen que en Ciudad Juárez existe un 20% de hogares monoparentales, ¿no? Entonces sí están atendiendo este grupo. 4 de cada 10 familias encuestadas afirman depender de los ingresos de un integrante. Por lo tanto, esta falta de espacios, si no tuvieran estos espacios disponibles, pues entonces estas familias tendrían que disminuir sus ingresos familiares porque alguien
dejaría de trabajar para cuidar a sus niños. Y 2 de cada 10 tendrían que dejarlos solos en casa, o sea, no tendrían ni siquiera la posibilidad de que algún familiar o algún vecino los cuidara. 4 de cada 10 niños reconocen tener contacto o estar cerca de personas que fuman. También de personas con bebidas alcohólicas, 7 de cada 10, aumentan ahí también un poquito más. Y 1 de cada 10 niños admitieron estar cerca de personas que consumen algún tipo de drogas. En cuanto al reconocimiento y asimilación de valores, sí ubicamos que 6 de cada 10 niños son víctimas de prácticas disciplinarias violentas y testigos de violencia física entre su papá y su mamá. Entonces, precisamente en estas condiciones de violencia en las que están ubicados o reconocidos, pues la transmisión de valores y habilidades para la vida son importantes de ser asimilados, ¿no? Sobre todo para buscar contrarrestar lo más posible aquella réplica y asimilación de comportamientos violentos. Y pues, ¿cuáles fueron algunos de los valores que más fueron reconocidos por los niños? El respeto, la honestidad, la tolerancia y la responsabilidad. En cuanto a la adquisición de habilidades para la vida, bueno, estos sí fueron resultados muy altos, en donde sí se ubica sobre todo altos niveles de autoconfianza, de manejo de conflictos, relaciones interpersonales y emocionales de los niños, también de buena comunicación, pensamiento creativo, conducta social y comportamiento respetuoso. Sin embargo, aunque sigue siendo alto, sí se mostraba un menor porcentaje en lo que es en el manejo de emociones, sobre todo en aquellos grupos de edad en donde ya estaban entrando más en la etapa de adolescencia, preadolescencia. En cuanto a los resultados de asimilación y hábitos alimenticios sanos, sí, si bien cada 7 de cada 10 niños atendidos sí reconocían o identificaban entre la comida chatarra y alimentos sanos, pero muchísimos desconocían lo que es el plato del buen comer, que se supone que es uno de los aspectos que deberían de estarse promoviendo también dentro de este esquema, ¿no? Del trabajo de las cuidadoras. Lo que llamó la atención y lo que preocupa es los niveles de desnutrición que fueron detectados por las nutriólogas. 2 de cada 10 niños menores de 5 años tienen talla baja y ligeramente baja para su edad, y 3 de cada 10 niños presentan niveles de obesidad, ¿no? Estamos hablando aquí de niños de menores de 5 años. El porcentaje sí es un poco más alto, como comento, de lo que es el nivel estatal, pero se consideraba que como la muestra la estamos tomando precisamente de zonas de atención prioritaria, que era posible que ahí es donde se estuviera concentrando, ¿no? El mayor número, pero es un tema que es muy importante de analizar, sobre todo por el impacto que puede tener en el desarrollo. En cuanto a los niños de 6 a 12 años, lo que más se detectó, y aunque aún se ubica por abajo de la media estatal, es que 4 de cada 10 tienen algún nivel todavía de sobrepeso y obesidad, cuando se supone que el programa debería de estar impactando un poco más en los hábitos alimenticios. Es un hecho que las familias no siguen los hábitos alimenticios que se están promoviendo dentro del centro, ¿no? Muchos de los centros también, de algo que se ubicó, es que no cuentan con los espacios abiertos suficientes o la infraestructura es muy reducida, entonces también no puede existir mucha actividad física de los niños, que a final de cuentas es lo que requerirían, ¿no? También para controlar estos aspectos de sobrepeso y obesidad. En cuanto al reconocimiento y asimilación de hábitos de higiene, 8 de cada 10 sí identifican la importancia de lavarse las manos, pero al momento de que aplicaran ese conocimiento, ahí ya disminuyó a 7 de cada 10, ¿no? En cuanto a lavarse los dientes. Pues bueno, los niños de 4 a 6 años eran los que mostraban sí, mayor dificultad en identificar la importancia de aplicar las técnicas de higiene. Ahora aquí pues tenemos que resaltar que era también por la época de pandemia, entonces supone que deberían de saberlo más. Sí se detectaron también percepciones positivas hacia el estudio y el trabajo. Sin embargo,
en el que menos se ubicaba era en el aspecto del gusto por la lectura y las ciencias, quiere decir que debería de estarse trabajando un poquito más en mejorar este programa. Solamente 2 centros contaban con un espacio de biblioteca y pues no reconocían, ¿no? Que los niños no reconocían que se realizaran actividades enfocadas a estos 2 temas. También muchos centros no contaban con un espacio ni personal suficiente para realizar estas actividades de apoyo de las tareas. Sin embargo, al momento de analizar también las calificaciones escolares, sí se vio que hubo una pequeña disminución de los promedios de calificación del año actual con el anterior. Estamos hablando del año 2021, 2020, pues que también fue la época de pandemia, y que se encuentra, aún así, se encontraba todavía dentro del rango de promedio que estimaba la Secretaría de Educación Pública en el Estado. En cuanto a nuestras conclusiones, bueno, pues sí ubicamos que los centros, los resultados demuestran que los centros sí son espacios seguros en donde se contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas, que sí se atienden ciertas necesidades sociales. Y bueno, pues ya mencionamos aquí cuáles eran o son algunas de las áreas de oportunidad que deberían de trabajarse como para mejorar en esta retroalimentación, aplicación. Y bueno, pues esperamos que este servicio o este estudio, perdón, sirva para visibilizar la importancia del trabajo de estos espacios de cuidado infantil, sustentar también o evidenciar la continuidad de políticas públicas que ahorita también han sido muy castigadas en cuanto a estos temas, sobre todo en el ámbito federal, y que sirva también para modificar el enfoque desde donde se desarrollan estas políticas públicas. Normalmente, cuando hablamos de espacios de cuidado infantil, las políticas públicas lo justifican mucho como un apoyo hacia las madres trabajadoras y no como espacios en donde se pone al niño como al centro de las políticas públicas. Y eso también influye muchísimo en los programas que se desarrollan relacionados con infancia. Hasta aquí espero haber cumplido con mi tiempo correcto. Perfectamente bien. Gracias. Pues bueno, con esta ponencia concluimos con la presentación de los cuatro temas que se vieron. Cabe resaltar que todos de alguna manera han tenido que ver con el bienestar, tanto de casas grandes como el de desarrollo local, y el de bienestar pues ni se diga, ¿verdad? Entonces, me parece que tenemos un punto en común, por lo cual yo creo que podemos participar. Si tenemos dudas o si queremos resaltar algún aspecto, por favor, les voy a pedir que sean tan amables y pues que sea de manera voluntaria, por favor. Adelante. No vamos a preguntar, ¿todo está claro? O ya tenemos hambre. Yo voy a empezar, maestra, gracias. Sí, adelante, Ricardo, por favor. Sí, bueno, estuve muy atento a todas las ponencias porque me voy a hacer una relatoría al final de las presentaciones, ¿no? Pero sí, más allá de ello, mi pregunta sería para la doctora Álvarez. Por ejemplo, en el enfoque anterior que habíamos tenido en México, sobre todo en cuanto a los programas, que me acaban de quitar los brackets, me estoy acostumbrando a cómo hablar sin brackets, a los programas asistenciales, se habían basado mucho en digamos, en el enfoque hacia la mujer, y sobre todo el enfoque también era condicionado a los programas hacia los niños, ¿no? Eso pasó con el POP, el programa Prospera, Oportunidades Progresa, Oportunidades Prospera. Era muy enfocado hacia los niños, entonces siempre se pensó que ese programa prácticamente era inquitable, ¿no? Porque había generado una cierta dependencia en un grupo poblacional vulnerable como las mujeres, los niños y demás. Y llega el gobierno actual y lo quita de una manera como si lo borra de la existencia el programa, ¿no? Y comienza con otra idea, digamos, con una política que yo caracterizo como híbrida, porque en una parte es universal, pero por otra parte es focalizada, porque es universal hacia adultos mayores y a jóvenes que están en prepas, pero a todos los demás los dejó sin nada, ¿no? Entonces ahí tiene ese cierto grado de hibridación universal, pero focalizada, ¿no?
puesto que no hay otras políticas universales para otros, digamos, o son más esporádicas. Ahora, ya después de este, más que pregunta, parece una recapitulación, el punto es, mucho se mencionó el tema de las estancias infantiles, que también fueron, en este caso, quitadas, ¿no? Que fueron, el programa fue cancelado y demás. Ahora, a la luz de lo que mencionó los centros de bienestar infantil, en este caso que hablamos desde mi punto de vista, trabajo local, con problemáticas muy locales, ¿no? Como lo mencionó usted, problemas de violencia, drogadicción, consumo excesivo de alcohol, etcétera. El punto es, ¿cómo podemos transmitirle a la sociedad de que estos centros funcionan? Siempre pueden mejorar, pero de que sí funcionan, de que son prioritarios y de que la sociedad deberíamos de involucrarnos de manera más activa, ya sea en el financiamiento con ellos y sobre todo también en la supervisión, porque son pocos organizaciones que se involucran en la supervisión, salvo cuando tienen algún tipo de interés académico, quizás como en el caso de ustedes. Entonces, esta sería mi pregunta. Y también aparte, la visión o la opinión de ustedes como grupo de trabajo, porque vi que era un grupo muy amplio, sobre el tema de las estancias infantiles, porque mucho se ha politizado, ¿no? De que, no, es que los que defienden a las estancias infantiles eran porque tenían algún tipo de interés, y los que no, es que pues básicamente están con el régimen actual, y eso genera argumentos muy maniqueos que no permite propiamente llegar a una discusión seria. Entonces, esos serían mis comentarios y preguntas, doctora. Muchas gracias. Adelante, más, doctora. Sí, sí fue muy satanizado el programa de estancias infantiles. De hecho, el programa de estancias infantiles se basó en el modelo de centros de bienestar infantil, sobre todo para incluir niños con mayor edad, que eran los que se estaban quedando fuera. Creo que algunos estudios, como los que ha hecho UNICEF en México, sobre todo en ciudades industriales como Ciudad Juárez, Monterrey, que tienen mucha mano de obra femenina dentro de la industria maquiladora, identificaban que el 20% de las personas, de los entrevistados que eran papás, no tenían la posibilidad de poder transmitir valores ni consejos a sus hijos por los horarios laborales que tenían. Entonces, creo que debemos identificar que como sociedad hemos reaccionado a las necesidades económicas. Los horarios laborales son muy amplios. Se han generado infraestructura para que haya caminos, para que haya camiones hacia las maquiladoras o a las áreas de trabajo, pero no se generó esta estructura social para poder sostener o mantener los cambios en los comportamientos sociales y en las dinámicas laborales y las dinámicas familiares, estos cambios que ha provocado toda esta cuestión económica y que ha dejado desatendidos, ¿no? Algunas de estas obligaciones básicas. Una de mis principales críticas precisamente fue que, por ejemplo, las guarderías del Seguro Social no han realmente incrementado el número de espacios de guarderías a nivel nacional. Es más, se empezaron a reducir a raíz del hecho del ABC. Y de las mismas cuotas que se trabajaban o que se aportan desde las cuotas del Seguro Social, que un porcentaje se va precisamente a guarderías, no se han utilizado millones de pesos en la producción de guarderías. Es decir, que de esas aportaciones se mandan a otro lado del Seguro Social, pero no para generar guarderías. Tenemos un déficit de espacios de guarderías públicas. No están cerca de los lugares de trabajo. Los padres o las madres tienen que ir a trabajar, y más cuando estamos hablando de que el 20% de los hogares son monoparentales. Entonces, ¿qué es lo que estás dejando? Entonces, yo creo que sí vamos a hacer una conciencia de que esto no debe de trabajarse de una perspectiva politiquera, sino desde una necesidad social. Y muchos de los centros de bienestar infantil tenían compartido este programa también con estancias infantiles, lo que le permitía poder sobrevivir. El costo por atención del niño hace dos años era cerca de 1,200, 1,300 pesos en un centro de bienestar infantil.
Al Seguro Social le costaba 5,000 pesos, 7,000 casi, atender a un niño en una guardería del IMSS. Eso, claro que una guardería del IMSS tenía muchísimo mejor servicio que una de centro de bienestar infantil, porque aquí son de bajo costo y son negocios privados, no son oficinas de gobierno. Pero si no tienes ese subsidio o si no tienes ese tipo de apoyo, estás obligando a que estos pequeños negocios cierren y entonces estos niños de estos espacios o de estas colonias no tengan ni siquiera la posibilidad de poder accesar a un espacio de cuidado. No sé si ahí te respondí un poquito más lo que me estabas pidiendo. Sí, sí, de hecho pareciera que, sobre todo en la visión del modelo económico, es como, sobre todo en las zonas nortes, ¿no? En las fronteras, es tú preocúpate de la economía, que lo demás vendrá después, ¿no? O sea, es decir, No, la generación de empleo va a generar precisamente todo lo demás para el soporte de que la mujer se integre al empleo, que los hogares monoparentales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo demás después se compondrá, pero primero es tener empleo, cosa que vemos que no es adecuado. Fíjate que yo todavía creo que es diferente el enfoque. Aquí es, nosotros nos preocupamos por lo económico y que las mamás se preocupen por los niños. Los niños no son nuestro problema, no es un problema social que se está generando, por eso no lo asumen como propio, sino que la bronca son de las familias y de las mujeres, en términos generales. Y también de los abuelos, ¿no? Que muchas veces los abuelos no tienen las fuerzas ya ni la capacidad como para estar cuidando a niños en desarrollo o estarlos educando, ¿no? Sí, o sea, son estos esquemas en donde el gobierno dice, esa no es responsabilidad mía, es de las familias únicamente, ¿no? Sí, y aparte, perdón, si le agregas que se politizó la creación de estos centros, entonces pues ya ahí sí no nos dejan opción de poder crecer, porque si creces porque estás pues estás haciendo mal uso de los recursos, entonces si no creces pues no estás dando la atención debida. Dentro de los datos que nos dio, doctora, me llama la atención que 3 de los niños, bueno, que tenemos una obesidad bastante significativa. ¿No han checado si en el sur del país sucede lo mismo eso o es un fenómeno especialmente en el norte? No sé en cuanto a espacios de cuidado. Yo analicé nada más en esta parte, pero sí los porcentajes sí están un poquito más altos de lo que se maneja a nivel estado en Chihuahua, de la muestra, ¿no? Que estamos tomando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por favor. Si tenemos algo pendiente. Yo quisiera preguntarle a Naomi, ¿de dónde obtuvo los datos? ¿Nada más hicieron entrevistas o tuvieron acceso a alguna base de datos? Se hicieron de las dos, entrevistas y encuestas. La encuesta fue a través de Forms, en la cual constituía de unas 25 preguntas y esa fue dirigida para las microempresas. En total fueron, si mal no recuerdo, 50 por ahí a la fecha, que todavía está como que en proceso. A los que respondieron, que son microempresas aquí de la localidad. Y las entrevistas fueron ya a exportadores o empresas grandes más, como que más, pues sí, dedicadas a eso. Y se hicieron 5 entrevistas, en las cuales dos eran de exportadores de Chile, uno de algodón, uno de nuez y el otro igual de ganado. Ok, sí, me queda claro que las entrevistas proporcionan mucha información, obviamente, ¿verdad? Pero sí no estaría de más que hicieran un análisis de acuerdo al Producto Interno Bruto o a toda esa gran base de datos que tenemos en el INEGI y que pudiera ser también un apoyo para constatar si en verdad estamos creciendo o no estamos creciendo con la globalización, como ustedes lo mencionan.
Sí, igual de esa página de gobierno de INEGI se sacaron información, pero de las ciudades fronterizas, porque aquí en Ocasas Grandes no había tanta información. Porque sí no están, a nivel municipio, algunas ciudades no están con datos actualizados. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por ahí pendiente? No. Sí, el tema del PIB municipal siempre ha sido muy conflictivo, ¿no? Es muy difícil poder llegar a un dato de PIB municipal. De hecho, yo acabo de encontrar uno, pero es muy curioso porque lo encontré a través del INA. Entonces, pero ellos tienen un PIB municipal, pero tratando de calcular la aportación que hace el turismo y las artesanías a los PIB municipal en México. Entonces, que es bien interesante, pero no viene, por ejemplo, una aportación industrial, que para el caso de la ciudad aquí hubiera sido relativamente sencillo de ubicar porque las 3 maquiladoras que tenemos en la ciudad son las 3 principales generadoras de fuentes de empleo, generan como 3,000 empleos en una ciudad de 65,000 habitantes con una PEA de quizá como de 15,000, entonces ya estamos hablando de un número muy, muy, muy elevado, ¿no? Pero bueno, eso era nada más para puntualizar un poco lo de Naomi. Yo le quiero preguntar algo a la doctora Calderón. Estoy dirigiendo una tesis acá en el campus donde estudian el síndrome de burnout, estrés laboral y también están estudiando la inteligencia emocional. Es muy parecido al tema que ustedes desarrollaron. Y parte de la premisa era de que hay sectores donde tiende a desarrollarse más el tema del estrés, como es el área de trabajadores médicos y propiamente también en los profesores. En los profesores se desarrolla mucho esto y yo creo que es por parte del contacto que tenemos de manera cotidiana con personas. Al final de cuentas, estamos siempre como lidiando, tratando de transmitir algún tipo de conocimiento y en este asunto de como si fuéramos como yo lo hago una analogía como de cliente-usuario, ¿no? En este caso, y tratar de poder transmitir ahí conocimiento con los estudiantes. Dicho esto, yo le quería preguntar, pero vi que al final hizo una distinción en la cual sí había una diferencia entre profesores de tiempo completo con los de cátedra o de honorarios, que me resulta a mí bastante obvia, ¿no? Porque si hacemos una comparación con el tipo de contrato que puede tener un profesor de honorarios en la UACJ con un profesor de tiempo completo o de medio tiempo, claramente las condiciones laborales son opuestas, ¿no? En términos de la remuneración, etcétera, etcétera, de las prestaciones y demás. Entonces eso claramente te puede llevar a que tengas un afrontamiento, como lo mencionaban ustedes, pues distinto, ¿no? Ahora, en la parte estadística, esa es mi duda. En la parte estadística yo vi muchas significancias en cuanto a las regresiones que hicieron, pero de acuerdo a lo que yo observaba, me parece que el nivel explicativo eran todavía como débiles. Es decir, había una correlación claramente, ¿no? Con todas las variables que presentaron, pero los R's eran muy bajos. Entonces, al ser el valor de R estadístico muy bajo, eso significa que el nivel explicativo también debería ser bajo, aunque el nivel de significancia era muy alto, ¿no? O sea, es una variable altamente correlacionada, pero con un nivel de significancia explicativa relativamente débil a lo que yo vi, ¿no? Posiblemente y pueda haber malinterpretado los datos. Ahora, dicho esto, por ejemplo, ¿planificaron o han pensado en alguna estrategia de intervención, digamos, como para aquellos maestros que sí tienen una mejor forma de afrontamiento hacia el problema de estrés y demás, pueda ser como, digamos, transversal hacia los maestros? Es decir, porque hay gente que es muy buena para manejar las emociones, pero eso cae a nivel personal. Y hay gente que no es buena para manejar las emociones y cae con ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, no sé si pensaron en llevarlo más hacia allá esto, de a partir de este diagnóstico que tienen, diseñar alguna estrategia precisamente como para que los maestros, que al final de cuentas creo ahí lo terminaron usted hablando sobre todo de que un maestro que no esté bien emocionalmente, pues difícilmente va a ser productivo e incluso dar una buena cátedra, ¿no? Porque tienes un problema personal, emocional y demás.
Entonces, ¿han pensado en diseñar algún tipo de estrategia de intervención que precisamente ayude o permita a un maestro una mejor forma de afrontar los problemas que pueda tener tanto en las clases como en el entorno familiar, y para que ello precisamente redunde en mejor práctica educativa? Sí, buenas tardes. Recientemente y tardíamente nos llega a nuestro país este enfoque de las organizaciones positivas. Ya en otros lugares utilizan la estrategia de bienestar como una estrategia organizacional donde se promueve el bienestar a través de diferentes actividades dentro de las organizaciones, a través de capacitaciones de diferentes formas, ¿verdad? También ya se ha trasladado a las instituciones de educación superior. Hay una institución, el TEC Milenio, que ya tiene incluso una conferencia anual sobre el bienestar, la promoción de empresas saludables, que la importancia que tiene esto, tanto a nivel estrategia, a niveles de variables como productividad, como desempeño laboral. Ya pues yo considero que apenas nos está llegando a nuestro país tardíamente este enfoque que ya desde hace varios años en Europa lo han considerado, ¿no? Y en Estados Unidos se ha considerado este enfoque de bienestar. A nosotros en nuestro país recién la norma 035 apenas empezó pues a sus pininos, ¿no? A considerar factores psicosociales dentro de las organizaciones. Nos falta, yo creo, caminar un poco, pero sí organizaciones en nuestra ciudad que son internacionales ya lo consideran esta parte del bienestar, y que se traslada de la educación, pues considero que es un enfoque necesario en estos últimos años. Si bien ya hay organizaciones que lo plantean en nuestro país, no hay instituciones todavía de educación superior donde el enfoque sea hacia esa parte. Estamos todavía en el enfoque de habilidades duras, donde la cuestión académica es importante, ciertas competencias, pero todavía no hemos avanzado en esa parte donde necesitamos desarrollar habilidades blandas, que son lo que necesitan también los jóvenes, pero los docentes también necesitamos desarrollar esas habilidades y tener espacios donde se promueva de una forma, pues como parte de la estrategia, no solamente enfocarnos en esas habilidades duras. Con relación a las correlaciones, sí, efectivamente la fuerza de la correlación no es tan alta como esperábamos. Sin embargo, sí existe esa correlación positiva, y comparado con otros estudios en este mismo tipo de población se encuentra también esa correlación no tan fuerte, ¿no? Esa correlación alta. Pero pues, sin embargo, sí tiene un nivel de significancia. Muchas gracias, maestra. Sí, a mí me llama la atención, perdón, que su encuesta fue generalmente a maestros primeramente con tiempo completo, y segundo con un alto nivel educativo, que eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas con posgrado y estudios de ese tipo. ¿Qué pasaría si hiciéramos una encuesta o un estudio parecido al personal administrativo? ¿Qué cree usted que pasaría? Pues lo que dice la evidencia científica es que a mayor grado de estudio tendemos a mayores niveles de bienestar. También los estilos de afrontamiento al estrés cambian dependiendo de la edad. Cambian dependiendo del nivel de estudios. Quizás ahí tuviéramos una escala de bienestar con no tan altos puntajes. Imagino yo que esos puntajes que encontramos nosotros pues, eran muy altos.
No, me sorprendió en la muestra estos resultados, pero pues también en la muestra que teníamos con participantes con una edad promedio de 50 años, con un nivel educativo a partir de posgrado. Entonces, eso obviamente influye mucho. Yo creo que la escala de satisfacción con la vida quizás hubieran sido puntajes más altos y los estilos de afrontamiento al estrés quizás no sean los mismos que encontramos en esta muestra, que eran principalmente estilos enfocados al problema. Conforme vamos teniendo más edad, vamos entendiendo esos estilos de afrontamiento, ya dejamos de usar estilos de afrontamiento con enfoque a las drogas, de desconexión conductual y todos estos estilos que son considerados como negativos. Quizás ahí los resultados pudieran ser diferentes. Sería muy interesante hacer una muestra más grande para nivelar un poco esa parte, ¿verdad? Sí, sí, porque me llama la atención a veces el estrés de mis compañeras secretarias, ¿verdad? Que, pues no, a lo mejor porque nosotros tenemos un nivel de ingresos más alto, también tiene que ver mucho, ¿verdad? Comparado con el del personal administrativo, que a veces no cuenta con los mismos beneficios que los docentes tenemos. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, me gustaría nada más, como a manera de comentario al doctor Ricardo, ¿qué va a pasar con el nearshoring tan, ¿qué le dijera? Tan emocionados que estamos porque el nearshoring, ¿qué va a pasar a nivel de desarrollo regional? Mire, yo soy de los poco entusiasmados con esto del nearshoring, sobre todo porque ya he visto, soy economista, al final de cuentas, con posgrado, maestría y doctorado en desarrollo regional. Entonces, nearshoring, un concepto que suena muy rimbombante, ¿no? Así, oh, nearshoring, y ahora todo el mundo habla del nearshoring, ¿no? Como si fuera algo automático que va a venir a... Ah, sí. Y lo mismo que pasó con el Telecán, curiosamente, yo cuando estaba muy niño leí un libro, porque mi papá era sindicalista, entonces leí un libro que hablaba precisamente o alertaba, ¿no?, de los posibles beneficios y riesgos del Tratado de Libre Comercio previo a la firma, y se alertaba mucho en el caso de los ferrocarriles. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que se mencionaba que a partir del Telecán prácticamente iba a haber una transformación para México, y en cierta parte lo ha habido, ¿no? Nos hemos convertido en potencia manufacturera sólida, en industria automotriz muy sólidos, 5º lugar mundial, pero por ejemplo con sus claros y oscuros. 5º lugar mundial en producción sin marca propia. 5º lugar en producción sin marca propia, con un salario que está 7 veces por debajo del norteamericano, y que con la huelga que acaban de tener en Estados Unidos, un trabajador americano se va a ir aproximadamente como a 20-1, de un trabajador de línea americano va a ganar como 20 veces más que un trabajador de línea mexicano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estas desigualdades permanentes que hemos tenido en nuestro país. Entonces, ahora, no, que nearshoring, pero va a haber lo mismo, es decir, vamos a tener más maquiladoras, vamos a tener saturadas ciudades industriales que ya no tienen espacio ni capacidad para dotar de servicios públicos básicos como el transporte público, como lo es Juárez, como las guarderías, lo es Tijuana. Es decir, a eso le estamos apostando, y se menciona como si fuera algo automático, de que viene el nearshoring, va a llegar cientos de miles de millones de dólares y eso va a transformar la vida en México, y no lo estamos aprovechando. No, a mí me parece que es una forma muy reduccionista, y ojo con esto, todos los gobiernos suelen tomar un concepto o alguna cuestión que pueda ser en términos económicos la que vaya a resolver parte de los problemas. Por ejemplo, con Peña Nieto se habló mucho de las reformas estructurales. No, es que con las reformas estructurales vamos a darle paso al nuevo México. Ahora es
con el nearshoring, ¿no? El nearshoring va a transformar la economía y es que los americanos ya no quieren estar con China porque están peleados. Hay una parte de cierto, pero no como se narra la película, ¿no? Y así ha sido de manera sucesiva de manera política. Y yo siento que es parte de lo que he reflexionado mucho esta cuestión. De hecho, creo que voy a escribir un artículo sobre ello, de que en México nos gustan estas palabras mágicas que nos van a resolver todo de un golpe y un porrazo. Por ejemplo, en los 70s, en los 80s era el petróleo. México, tenemos petróleo, a partir de esto ya se va a resolver la crisis económica de México. Tenemos que mostrar la riqueza. Sí, se acabó como dicen, países que tienen petróleo pasan a administrar, México que administra carencias, vamos a administrar ahora la abundancia, ¿no? La abundancia. Y luego después en los 90s el Telecán va a venir a transformar. Después en los 2000 la alternancia democrática va a venir a transformar el país. Y luego después con Peña, lo que fueron las reformas estructurales y ahora con López Obrador era la transformación y el fin de la corrupción. Pero al final de cuentas, si vemos los datos, prácticamente estamos igual que hace casi 40 años. O sea, yo creo que, en México. Perdón, yo creo que los niveles de pobreza y desigualdad se han incrementado. Yo estaría... La violencia, sobre todo, la violencia. Yo no entiendo por qué no... No ha favorecido en nada todos estos procesos. Debería ser una cruzada nacional, aunque a los políticos les encanta mucho el tema de cruzada, ¿no? Debería ser y no decir un pacto, pero bueno, debería ser tema prioritario nacional el reducir los altísimos niveles de violencia. Pero pues, no está en la... Pues de veras que está muy rica la plática, pero pues a lo mejor tienen que participar en la que les pido por favor dejen sus comentarios y esperemos volvernos a reunir en otra ocasión. A sus órdenes, yo estoy en el Tecnológico de Chihuahua, estamos trabajando en la maestría de administración y trabajamos en la línea de desarrollo regional y empresarial, así es que por aquí nos vamos a volver a ver con el favor de Dios. Nada más, maestra, sí. Me había comentado Yarira que quería que hiciera una relatoría, la puedo hacer en 5 minutos, si me permite, para que quede sentado en la grabación. Y creo que la doctora quería mencionar algo. Sí, doctora, adelante. No, pues nada más sobre lo del tema, ¿no? Económicamente, y a lo mejor el doctor López ahí, o alguien más lo puede identificar mejor que yo, pero hasta donde tenía entendido, si hablábamos de los años 70, con el salario de una persona, de una familia de 4, se podía vivir en familia. Y eso ahora implica que 4 personas de la familia o 3 tienen que trabajar para tener lo mismo que se tenía en los años 70. Entonces, yo creo que eso te habla de un deterioro de salarios mínimos, de ingresos, de todo, ¿no? Además, bueno, que a lo mejor también estaríamos hablando a lo mejor de el cambio de necesidades, ¿no? Que no teníamos que tener un celular, no teníamos que tener muchas otras cosas que ahorita ya se toman como nuevos requisitos, ¿no? Que son indispensables ya. Sí. Sí. Muy bien, a ver, déjenme hacer entonces rápidamente la relatoría muy breve. Comenzamos con la primera exposición de Naomi Aguirre. En este caso analizaba Telecán y la influencia del mismo en México y en Nuevo Casas Grandes. Ella encontraba que hubo algún crecimiento, sobre todo en las ciudades fronterizas, sobre todo a través del modelo de maquilas, un crecimiento económico también para el país. Para Casas Grandes también encontró alguna relación similar. Obviamente faltan datos sobre el Producto Interno Bruto municipal que le permitan tener una precisión mucho más clara, y además también mencionaba que hay un cierto desconocimiento por parte de ciertos empresarios acerca de las ventajas que puede otorgar un instrumento de política comercial como lo es el tratado, ¿no? Al final de cuentas. Bien, prosiguió con la exposición
de Angélica Calderón, Armando Escuinca y Berta Estrada, están presentes dos de ellas aquí. Estilos de afrontamiento y bienestar en maestros universitarios, a grosso modo, pues hablaban ellos de cómo este asunto del afrontamiento, aceptar y manejar las emociones. Hablaban también acerca de que los profesores, sobre todo varios de tiempo completo, una muestra de más de 200, estaban altamente satisfechos con su vida, se declaraban felices, les gustaba su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, digamos, si bien hay resultados positivos, y lo que platicamos ahorita quizás habría que ver en un universo diferente, ¿no? Como profesores de honorarios o también en este caso en administrativos, que también es una parte importantísima en la universidad, ¿no? En las universidades, en todas las universidades. Posteriormente presentó la doctora Carmen Lucila Álvarez con un grupo de trabajo extenso, hablando de los centros de bienestar infantil, CBI por sus siglas. Mencionaba que iba a atender a 3,000 niños y adolescentes, con un enfoque de derechos para los niños, con un enfoque de desarrollo humano, de cuidado infantil, y que la premisa era, pues, ya están, pero falta conocer el impacto de estos centros, ¿no? Y mencionaba que se atendía a población altamente vulnerable, que sí dependen de los centros de bienestar, pero que sobre todo al hablar de población vulnerable, pues era porque niños que sufrían de violencia o estaban cerca de personas que consumían o alcohol o drogas, o que por lo menos en el ámbito familiar padre-madre habían visto también condiciones de violencia, y quizá lo más preocupante para mí, los altos niveles de desnutrición y de chatarra en la alimentación de los niños, que luego es parte de la paradoja del mexicano a nivel nacional, ¿no? En el cual estamos sobrealimentados, somos un país de obesos, pero con desnutrición crónica a la vez, ¿no? Entonces, una paradoja del subdesarrollo, lo pudiéramos decir. Y obviamente omito mi exposición, que yo traté de hablar en este caso pues, del desarrollo regional y una parte del debate, ¿no? A nivel internacional y parte de lo que sucede en México. Y pues nada, de mi parte no me resta, yo como fui digamos, el coordinador del eje temático de desarrollo regional, no me queda nada más que reafirmar que siempre el enfoque de desarrollo regional es tan plural y tan diverso que podemos ver este tipo de trabajos de uno que analice un municipio, a otro que analice un centro de bienestar infantil, otro relacionado con maestros y un tema más de tipo conceptual como el que yo presenté. Entonces, creo que eso es la riqueza que tiene siempre el enfoque de desarrollo regional, y las felicito a todas las participantes y obviamente a la maestra Virginia por su moderación, y ojalá nos podamos encontrar próximamente en algún otro evento, o a los que sean parte de la UACJ seguramente nos encontraremos en algún espacio donde podamos compartir. Yo estoy en Nuevo Casas Grandes, en la UACJ de Nuevo Casas Grandes. Muchas gracias y espero que nos veamos por aquí. Y buen provecho. Nos seguimos viendo con el favor de Dios. Gracias por su participación. Muy bien, hasta luego. Gracias. Un gusto. Buen día. Bye. Bien.